Hola a todos, mi nombre es María Clara Pividori. Vamos a trabajar en esta cápsula sobre la persona humana. ¿Qué significa ser persona? A lo largo del recorrido histórico advertimos que no siempre el individuo humano, el ser humano, ha tenido una plenitud de reconocimiento como tal en los sistemas jurídicos. Pero en nuestro estadio de un estado de derechos y en este paradigma de configuración, de reconocimiento a los derechos humanos, se reconoce internacionalmente que todo ser humano es persona. Todo hijo de hombre, todo individuo de nuestra especie es persona, por lo tanto es sujeto de derechos. Tiene la aptitud por sí mismo, por el solo reconocimiento de su existencia, la aptitud para ser titular de derechos. Independientemente de cualquier accidente, de cualquier particularidad, de cualquier circunstancia en la cual esté. Esto ha sido reconocido explícitamente en la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocido como Pacto de San José de Costa Rica, en el primer artículo, y en la prolífera normativa internacional de derechos humanos. Y es un prisma que orienta todo nuestro sistema jurídico, porque se basa en el concepto fundamental de dignidad humana. Es decir, no hay individuo humano, no hay ser humano que no pueda considerarse persona. Este concepto persona refiere también a, lo vinculamos con el concepto de capacidad, que nos vamos a referir más adelante, como esta posibilidad de ser titular de derechos, es decir, de ser sujeto de una relación jurídica, de tener un reconocimiento y despliegues dentro del ordenamiento que lo sitúan como el protagonista basal de todo nuestro sistema. Así el hombre se sitúa desde el paradigma humanista como el centro, como la finalidad en sí misma, no como un medio, no como una instrumentalización, no como un objeto. Partimos ahora de la persona humana, luego veremos persona jurídica y qué otras preguntas hay abiertas sobre la posibilidad de reconocer personalidad a especies no humanas. En respecto de la persona humana, con todo este fundamento en su dignidad que hemos dicho, aparece la pregunta: ¿cuándo comienza la existencia de la persona humana? El Código Civil y Comercial, en el artículo 19, define el comienzo de la existencia humana, de la persona humana, en la concepción. No despliega, a diferencia del proyecto de redacción del código, no despliega qué significa concepción. Sin embargo, con el antecedente del fallo Artavia Murillo contra Costa Rica, el Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano intérprete de este pacto, detalla allí que concepción se comprende como la anidación del óvulo fecundado en el útero de la persona gestante. Por lo tanto, en esta interpretación armónica, concepción es la anidación. ¿Qué pasará? Entonces se preguntarán ustedes con los embriones no implantados. Este mismo antecedente reconoce que merecen una protección especial aun si no tienen la categoría de persona humana. Hay distintas posiciones en función de esto, distintas interpretaciones sobre el reconocimiento de este estado evolutivo, pero esta es una interpretación sistémica. Por lo tanto, desde la concepción, con esta aclaración que hicimos, la persona por nacer es considerada sujeto de derechos. Por lo tanto, tiene esa aptitud jurídica para recibir bienes, para reclamar alimentos, es decir, tiene la completa aptitud para ser titular de estos derechos. Solo que es una personalidad que está condicionada. ¿Condicionada a qué? Al nacimiento con vida. La persona por nacer adquiere todos estos derechos que quedan irrevocablemente adquiridos
con el nacimiento con vida. Si naciera sin vida, se considera que la persona nunca existió. Es una ficción jurídica que se establece para resolver esta cuestión. Por lo tanto, la personalidad, la persona por nacer, es sujeto de derechos. Por ejemplo, podría recibir una donación. Si alguno de ustedes como corredor inmobiliario interviene, sí, por medio de sus representantes legales, es sujeto de derecho, puede recibir esa donación. Va a estar condicionada al nacimiento con vida. La persona humana también tiene unos despliegues que llamamos atributos de la personalidad. ¿Qué son los atributos de la personalidad? Son estas cualidades que son inherentes a esta característica de ser persona y que hacen a su individualización. Son estas circunstancias que no se pueden, por su carácter esencial, no puede considerarse sin una persona humana, no puede considerarse persona humana sin estos atributos, ¿no? Son emanaciones de la personalidad, son cualidades inherentes. ¿Cuáles son los atributos entonces de la personalidad? Son la capacidad, el nombre, el domicilio, el estado. Algunos autores incluirán también el patrimonio, algunos también incluirán el despliegue de derechos personalísimos, que tienen unas características de derechos subjetivos especiales. Estos atributos tienen ciertas características, son necesarios, no hay personas sin ellos, porque justamente hacen a su identidad, individualizan al sujeto. Son innatos. Incluso desde antes de nacer, desde el comienzo de la existencia, la persona tiene sus atributos, se configuran y se consolidan con el nacimiento. Son vitalicios por esto mismo, porque se extinguen con el fin de la existencia de la persona, con la muerte. E incluso hay algunos despliegues de estos atributos que tienen aún alguna protección, incluso después de la muerte. Son inalienables porque no están en el comercio, es decir, no se puede disponer definitivamente, porque significaría un desmembramiento que quitaría una esencia característica de la persona. Podrán sí hacerse algunas disponibilidades específicas sobre algunas características, pero no son objeto de comercio. Y son imprescriptibles, no se adquieren ni se pierden por el transcurso del tiempo. Ahora bien, vamos a entrar en el estudio de estos atributos de la persona. Puntualmente vamos a dedicar unas buenas clases a la capacidad, este primer atributo. ¿Qué es la capacidad como concepto jurídico? La capacidad es la aptitud de una persona de ser titular de derechos y deberes jurídicos y de poder ejercerlas por sí mismo. Allí en este concepto amplio vamos a distinguir dos tipos de capacidad. La capacidad de derecho, que refiere esta primera parte, a la aptitud que tiene una persona conforme el ordenamiento jurídico le reconoce de ser titular de derechos y de deberes jurídicos. Así, por ejemplo, una persona menor de edad es titular de todos los derechos subjetivos que le corresponden por ese reconocimiento de la personalidad, independientemente de cómo los ejercite. Allí vamos entonces al segundo despliegue, al segundo concepto de capacidad de ejercicio. Refiere a la posibilidad de ejercer por sí mismos esos derechos y deberes jurídicos de los cuales la persona es titular. Entonces queda bien configurada. La capacidad es toda esta aptitud que puede distinguirse como capacidad de derecho y como capacidad de ejercicio. Bien, entonces la capacidad de derecho ¿es algo que puede alguna persona no tener en forma absoluta? ¿Existen incapaces de derecho absolutos? Y no, porque significaría el no reconocimiento de la personalidad.
toda persona tiene derechos que son inalienables. Existen algunas restricciones específicas dadas por la ley a esa capacidad de derecho, pero son de interpretación restrictiva y son muy puntuales. No existe la incapacidad absoluta de derecho. Estas limitaciones están dadas por la ley en función de proteger el orden público, proteger los intereses de algunas personas. Por ejemplo, el juez no puede contratar sobre bienes que se encuentren en litigios que están bajo su jurisdicción. Hay una imposibilidad, no tiene el derecho de hacerlo. Por eso es una incapacidad específica, relativa, puntual. Reconocer una incapacidad absoluta de derecho significaría quitar, convertir a una persona en un muerto civil, y es contrario a todo lo que venimos diciendo del reconocimiento de la personalidad. Ahora, respecto de la capacidad de ejercicio, en principio, toda persona tiene plenitud para ejercer por sí mismo los derechos de los cuales es titular, y esa plenitud solo puede ser limitada o por ley o por una sentencia judicial. Por eso vamos a ver que los incapaces de ejercicio, es decir, las personas que no pueden de ningún modo ejercer por sí mismos ningún derecho, nos va a informar el código que son 3. Las personas por nacer, por supuesto, porque ejercen sus derechos por medio de sus representantes legales, usualmente de sus padres, no tienen posibilidad de ejercerla por sí mismos. También nos dice el código las personas menores de edad que no cuentan con el grado, la edad y el grado de madurez suficiente. Vamos a trabajar sobre menores en específico, y las personas que son declaradas incapaces por sentencia judicial. Hasta ahora este primer capítulo sobre persona humana, luego abundaremos sobre menores de edad, emancipación, restricciones a la capacidad.